Vamos a comenzar ya la tertulia. Son las 8:43 minutos. Alesia Putin, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Te preguntaba yo si habías podido dormir, a qué hora habías terminado. Sí, suficiente. Bueno, sí. Trabajo extraordinario en Libertad Digital, toda la información puntual. La verdad es que los procesos electorales son muy apasionantes. Yo sé que a ti te gusta. Sí, Ayer estabas emocionado, te escuchaba a las 8 en punto, luego no sé cómo acabaste la noche. Sí, además como llevábamos ya casi 2 años, después de una temporada que hubo muchísimas elecciones, tenías ganas. Pues echaba de menos, sí. Bueno. Y sobre todo por las ganas de que haya elecciones, pero a nivel nacional, ya, que es bueno, veremos a ver si son en el 26 o en el 27. Rubén Arranz, ¿qué tal? Buenos días. Tú también acabaste muy tarde. Buenos días, mal dormido, pero con ganas de comentar. La verdad, hay mucha tela que cortar. Sí, hoy, ¿verdad? mucha tela que cortar. Y también está Daniel Muñoz. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal? Muy buenos días. Si os parece, vamos por lo inmediato. Acabamos de escuchar al presidente del Gobierno. 2 nombres, 2 mujeres conocidas por todos. Milagros Tolón Fraile, la que fuese delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, también alcaldesa de Toledo. Va a ser la próxima ministra de Educación. Y por otro lado, el Masai Delgado, que es la ministra de Seguridad Social, la nueva portavoz del Gobierno. Claro, 2 mujeres directamente implicadas en el sanchismo y todo lo que tiene que ver con la corrupción del sanchismo y de Pedro Sánchez. Milagros Tolón, podríamos decir que es la persona que está enfrente de Emiliano García Paje. De hecho, hace tan solo unos días fue la que salió a leerle la cartilla a la titular de Igualdad en la comunidad autónoma cuando habló de la suciedad del proceso de elección de Pedro Sánchez, diciendo que ella conocía muy bien todos los procesos y que la limpieza era absoluta. Y por otro lado, el Masaiz, que bueno, que les vamos a contar de Navarra y que les vamos a contar de Santos Cerdán, ¿no? Bueno, se vuelve otra vez, o sea, sigue poniendo, digamos, como un dique de contención Sánchez a su alrededor para que no le salpique nada. No sé cómo lo veis vosotros. A mí lo hablaba con Alesia antes de entrar. Me recuerda un poco a estos equipos de fútbol que tienen una temporada lamentable, que no van a cumplir los objetivos, pero que es todavía febrero y queda tiempo por delante. Y de repente se sacan de la chistera el típico canterano que no contaba al principio de la temporada. A mí me da la impresión, a ver, son hombres conocidos, pero son hombres un poco de perfil bajo. El Massainz es un perfil muy bajo y además que le van a poner de portavoz después de hacer el papelón de defender el incremento de las cuotas de autónomos y tener que rectificar posteriormente. No sé, a mí me parece como que las sillas que van más que nunca en el PSOE y están eligiendo un poco nombres no eligen a un Óscar Puente, no eligen a alguien con peso mediático en el gobierno. Alguien muy, no sé, el canterano de mitad de temporada. Pero sí parecen leales, ¿no? Eso sí que parece, hombre, ¿no? Es que ¿quién va a aceptar entrar en este gobierno a estas alturas? Yo creo que la clave es esa. Ya no es tanto que busque gente para trincherarse o tal, es que no tiene otra gente. De hecho, a mí ya me sorprendía antes del deterioro que hemos visto en los últimos años, como en su día, pues antes de ver cómo se ha comportado gente como Marlaska y demás, entrase en el gobierno de un tipo como Sánchez, que yo creo que desde el principio se veía lo que es. Pero ahora, bueno, es que ahora en la situación en la que está, entiendo que te ofrecen ser ministro y bueno, es difícil decir que no, pero si hay una circunstancia en la que está justificado decir que no, es ahora, porque tú dices, yo eso que has dicho de que son conocidas por todos me parece muy optimista. Bueno, a ver, conocidas por todos, me refiero, es verdad que a veces hablamos... No es conocida y el Masaiz sí, es la que esa es la que se parece a Chivite, que es de Navarra, ¿no? Básicamente es el conocimiento que... Tienes razón, ahí creo que he pecado de periodista, pero bueno, además es cierto que tú ahora mismo preguntas por la ministra y probablemente el grado de conocimiento de los ministros de este Ejecutivo sea muy bajo. Claro, yo no sé si a nivel internacional, Alesia, tú conoces algún caso que se pueda parecer a tantas personas que estén dispuestas a quemarse en la hoguera por un liderazgo como el de Sánchez. Yo creo que no hay nada en este momento, por lo menos en el entorno europeo, que se parezca a lo que está pasando en España. Aquí hay un grupo de lealtades. Yo, de hecho, creo que no hay con quién sustituir a la gente. La gente, o sea, él no tiene ya cantera. Él no tiene solo unos fieles, que además son fieles probablemente porque están implicados en los casos de corrupción o porque tengan miedo de perder su puesto. O sea, la vicepresidenta de Sumar es que ha demostrado esta semana pasada que no tiene a dónde ir.
Se ha humillado públicamente, se ha inmolado públicamente exigiendo una serie de... haciendo una serie de exigencias que no se han cumplido y se ha tenido que callar otra vez. Por lo tanto, es que no hay reciclaje. Y a nivel internacional o a nivel europeo, yo creo que no hay una situación similar y sobre todo, si tú te fijas en cómo han caído los gobiernos en Italia, por ejemplo, con el movimiento 5 Stelle, han salido del gobierno porque no aceptaban, por ejemplo, el apoyo a la guerra a Ucrania en la guerra. O sea, tienen dignidad. Aquí se ha perdido totalmente la dignidad. Bueno, de hecho, ahora mismo hay un enfrentamiento en el gobierno italiano precisamente con la ley del solo sí es sí italiana, que ahora tiene que ser, otra vez votada, creo, claro, ¿no? Pero tremendo error de Meloni, que ha seguido un poco la estela española, como si no se diese cuenta del fracaso estrepitoso que ha sido en España. Yo creo que Meloni está haciendo eso porque quiere ponerse la banderita de la igualdad y no hacer como el PP, por ejemplo, con el matrimonio homosexual. Entonces, creo que es un error. Y porque quizás esté buscando también a un votante de un perfil más de izquierdas. ¿No? Sí, pero es un error. Yo creo que es un error. Bueno, yo decía desde las 7 de la mañana que creo que el gordo de la lotería, tengo mis dudas de a quién le ha tocado en Extremadura, pero lo que sí que tengo claro es que no le ha tocado a María Guardiola. Considero que teniendo todo a su favor ha hecho una campaña horrorosa y horrible y al final se ha quedado con las ganas y veremos a ver las consecuencias de esta victoria que creo que sabe a poco. No sé cuál es vuestro balance, Raúl, de lo que se vio ayer y qué es lo que puede suceder en un futuro, y el más inmediato pasa por Aragón. Bueno, es un hecho objetivo que lo que ya pretendía convocando elecciones no lo ha conseguido, por lo tanto es un fracaso. O sea, no tiene mayor margen de maniobra ahora del que tenía antes. La lectura positiva que puede hacer María Guardiola es que, bueno, que el PSOE se ha hundido, pero es que ella misma en campaña ha situado más a Vox como su rival que al PSOE, y el resultado de Vox es extraordinario, con lo cual tampoco se puede aferrar mucho a la debacle del PSOE, que yo creo que está más motivada por la política nacional, más allá de que Gallardo es un candidato lamentable que pasará a la historia como de los peores candidatos que ha habido, pero bueno, es candidato y está imputado por el caso del hermanísimo. Quiero decir, y yo creo que el empeño de que fuese candidato también era de Sánchez, porque retirar a Gallardo implicaba reconocer cierta culpa en el asunto del hermano. Entonces, si vamos a lo que podamos achacar a dinámicas internas de Extremadura, pues la subida de Vox y el resultado del PP no es para que esté muy, muy contenta Guardiola. De todas maneras, yo creo que lo tenía todo a favor, pero con matices, y que la subida de Vox no se puede achacar solo a errores de Guardiola. Creo que es una tendencia que está en toda España. Sin embargo, ella es cierto que renuncia a hacer una campaña... Y sube 5 puntos porcentuales. Es verdad que en voto no sube mucho porque la participación ha caído bastante. Ha bajado, pero bueno, no todo es negativo Popular para ella, pero claro, si ella quería convocar para tener la capacidad de gobernar, ya sea con mayoría absoluta o algo muy parecido, no lo ha conseguido. ¿Por qué creéis que renuncia a hacer una campaña a nivel nacional? Es decir, renuncia a hacer un debate en televisión española, que bueno, tú puedes estar en contra, pero además un error con precedentes. El mismo error de Feijóo. A ver, yo creo que habrá el típico debate en estos días, porque en el PP siempre, en Génova siempre han estado obsesionados con que las elecciones se ganan por el centro, que es donde está lo mollar de no, es decir, a lo mejor tienen que empezar a replantearse que se ganan un poco hacia la derecha, o a lo mejor en realidad lo que tienen que empezar a ver es que se ganan hablando de condiciones de vida, y lo siento porque soy muy pesado en las tertulias con esto, pero no puede ser solamente el discurso replicar las cuestiones de corrupción relacionadas con el gobierno, porque yo creo que, y lo siento mucho porque es una realidad dura reconocerlo, pero creo que impactan menos en el votante, al igual que cuestiones como el acoso o cuestiones de desgaste del PSOE, que las condiciones de vida, que son salarios, que son vivienda, que son inmigración, es decir, lo que está a pie de calle, que son impuestos. Es muy curioso porque también lo comentaba con Alessi antes de la tertulia, estaba analizando los datos de Almaraz, y en Almaraz el PSOE es la tercera fuerza política. Almaraz, donde se quieren cerrar la central nuclear de la que viven 4.000 familias. Eso es muy significativo, y eso lo que habla es que a lo mejor
de una vez por todas el PP tiene que quitarse determinados complejos y empezar a hablar de condiciones de vida. Y lo siento mucho, pero Guardiola era la candidata perfecta, es la candidata perfecta para demostrar eso. Cabe recordar que yo creo que sí que perjudicó a Feijóo en la campaña de 2023 cuando salió al estrado y habló de que no iba a pactar, no iba a meter en el gobierno a Vox porque es un partido que está en contra de el programa social de relacionado con la violencia de género, con la igualdad. A lo mejor es el momento de quitar los complejos, de eliminar ese discurso, el contradiscurso woke que me pone enfermo, para hablar realmente de lo que está a pie de calle, de lo que preocupa, salarios, vivienda, inmigración. Sí, pero fíjate, Alessia, que hablando de las condiciones de vida que tú bien indicas, el caso de la campaña y de la corrupción concreta del Hermanísimo sí que está muy vinculada también con la condición de vida, porque ahí tienes el enchufismo, ¿no? El enchufismo como lacra, el enchufismo como un hábito que han hecho de manera particular determinados políticos y que afecta al final al tipo de vida y a tu estilo de vida, ¿no? Y eso es cercano a la sociedad también. Bueno, a mí hay dos cosas que me sorprenden mucho de estas elecciones y que creo que hay que tener en cuenta. Uno es fijarse en determinados municipios. Tú has hablado de Almaraz, yo voy a hablar de Navalmoral de la Mata, de Badajoz capital y de Almendralejo. Primera fuerza el PP, segunda fuerza Vox y suman entre un 70 y un 80% del voto. Y esto hay que pensar que se va a replicar en otros pueblos de España, visto el calendario electoral. Y segundo, hablando del tema woke, hay que empezar a pensar que hay un trasvase claro del PSOE a Vox, en el campo, en los polígonos. Hay gente que está votando. No ha capitalizado Unidas Podemos por Extremadura el voto que ha perdido el PSOE. Hay voto del PSOE que se ha ido a Vox porque en el campo, la ganadería, pues hay personas, el agua, todos estos temas, condiciones de vida, lo que tú bien decías, pues al final marcan el voto. Y hay un voto de la izquierda que se está yendo a la derecha y eso es relevante. Pero es decir, a mí me han llamado para preguntar y me parece muy relevante y creo que se pasa de largo sobre eso. El día que el tipo que tiene un comercio le llega la tasa de basura. Exacto. Y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y claro, por eso Vox tiene en las diferentes elecciones mucho que ganar o por lo menos mucho que mantener e incluso yo creo que se puede encaramar a un porcentaje entre el 15 y el 20% del voto. Porque ese tema, el de las políticas verdes, el de las políticas de vivienda, el de las políticas sociales, hay un campo abierto a eso, porque me da la impresión de que el debate se centra generalmente en otras cuestiones. O el día, y ahora voy contigo, Dani, para que nos leas 2 o 3 comentarios editoriales o ideas que se lanzan hoy en la prensa y que pueden ser interesantes para el debate, el día en que un candidato desconocido para el común de los mortales en España, que es el señor Óscar Fernández, en Extremadura, se lanza en un debate televisivo con un montón de protagonistas y en 5 segundos directamente a Gallardo le hace añicos. O el día que aparece un personaje aparentemente también desconocido, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es el señor Quero, que ahora empieza a ser un poco más conocido porque es el portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados y de repente, oye, que es que a esta persona le siguen un montón de chavales hasta los 30 años, por ejemplo, que son los nuevos votantes. Que luego hay personajes que no todo en política son liderazgos indiscutibles, que hay personas que a lo mejor son desconocidas y que tienen un tirón impresionante por otras vías que todavía estamos por identificar. Daniel, 2 o 3 ideas que te hayan llamado la atención hoy en la prensa. Bueno, pues en contra de lo que sostiene Moncloa y Ferraz, muchos personalizan en Pedro Sánchez esta derrota, esta debacle, esta hecatombe del Partido Socialista. 3 ejemplos. El Mundo: Sánchez lleva al PSOE al colapso y el PP gana sin liberarse de Vox. La Razón: Sánchez sufre una derrota histórica en Extremadura. O El Español: Sánchez lleva al desastre al PSOE en Extremadura. El País sí que lo deja en un segundo plano, la derrota del Partido Socialista. De hecho, en su editorial dice lo siguiente, dice: sería tener en poca consideración a los extremeños pensar que han votado para echar al sanchismo, de modo que desvincula al presidente del gobierno y su participación en esta campaña de ese resultado que finalmente ha obtenido el Partido Socialista. Columnistas, además de distinto espectro ideológico, podríamos decir, sí coinciden en que el principal responsable de esta derrota es el presidente del gobierno. Así lo sostiene, por ejemplo, Ignacio Camacho hoy en las páginas del diario ABC, pero también Elisa Beni, por ejemplo, en La Razón. Coinciden también en que esta derrota
forma parte, digamos, de la hoja de ruta que tiene el presidente del gobierno, es decir, no le importa que todos y cada uno de sus candidatos, ya sean autonómicos o locales, sufran un batacazo, porque él a lo que aspira es a presentarse como el último dique de contención, podríamos decir, para frenar el avance de la ultraderecha en un momento dado. Le funcionó en 2023, veremos si le funciona ahora. Hay gente como columnistas, como por ejemplo Chapo Apaolaza en ABC, que creen que asistimos al final del sanchismo, que esto ya no tiene remedio, que la estrategia que puso en marcha en 2023 no va a surtir efecto ahora, pero hay otros, como por ejemplo José Peláez, tienen la sensación de que esto les recuerda mucho a lo que sucedió entonces, de manera que piden prudencia a la hora de valorar resultados como este. Bueno, me interesa saber vuestra opinión sobre Sánchez. ¿Qué va a hacer Sánchez? De momento Sánchez no dice nada, ¿no? Pero Sánchez se ha apartado de Extremadura, aunque ha estado presente desde la precampaña. En ese mitin de precampaña lo escuchábamos, lo recordábamos a las 7 de la mañana, cuando Gallardo, delante de sus narices, dice que Extremadura ha perdido un gran valor cultural y musical con la salida del hermanísimo, y Sánchez delante dice, pero bueno, yo no estoy preparado para esto. Pero ¿y quién es Pedro Sánchez? Porque yo ayer estaba viendo el especial de Televisión Española y no le nombraba. Me llevaba las manos a la cabeza. Pepa, 200.000 euros al año. Bueno, decía, eso es un fracaso de María Guardiola porque no llega a la mayoría absoluta. Es verdad. Pero no nombraba ninguno a Pedro. No nombraba ninguno a Pedro. Pero lo nombró Gallardo porque le hicieron una pregunta que la declaración de Gallardo fue casi lisérgica, yo diría, porque yo no me lo estaba creyendo. Y le hacen una pregunta a un periodista, ¿ha hablado con el presidente? Él dice, sí, hemos hablado como amigos que somos y me ha dado ánimos. Y entonces, claro, yo decía, bueno, es que esto es sanchismo en estado puro, no es posverdad. Nosotros ya hemos pasado una fase de pantalla, ¿no? Hemos pasado de pantalla. Esto no es posverdad, esto es una distorsión de la realidad. O sea, el fracaso del PP era el titular de Gallardo, no el suyo personal. Por lo tanto, no sé, ahí está Sánchez en una nube. No sé si visteis, Raúl, no sé si tuvisteis oportunidad, no sé si te pilló aquí en el estudio o en el periódico el momento en que en Televisión Española hacen la traslación con el 0,46 escrutado. Y claro, ganaba las elecciones el Partido Socialista, sí. La derrota de Guardiola era tremenda, con el 0,46, pantallazo en Televisión Española con un video wall gigantesco, última generación, inteligencia artificial, claro. Bueno, yo ahí tengo cierta compasión con Televisión Española, porque cuando haces un programa especial como este, y encima que no había sondeos casi ayer, pero ellos tienen urna, muchos medios, ellos pueden... deseando tener el primer dato para ya decir empieza el escrutinio, y claro, si dices que empieza el escrutinio tienes que decir cómo empieza, aunque el número de votos sea tan ridículo. Pero más allá de la cuestión personal de Sánchez, a mí me parece que el cambio es histórico, en el sentido de que PP y Vox tienen el 60% del voto en Extremadura, que es que ha sido siempre una región en la que arrasaba el PSOE y la izquierda globalmente todavía más. Entonces, pues ahora Sánchez no va a hacer nada respecto a Extremadura. Ya su amigo se ha inmolado, Gallardo. Yo veía ayer, no en Televisión Española, pero sí en La Sexta, a muchos periodistas, algunos que estaban allí, que parecían querer cargar las tintas solo contra Gallardo y prácticamente responsabilizar a Gallardo del resultado, lo que me parece alucinante, porque en cualquier caso, si el responsable es Gallardo, detrás de Gallardo está Pedro Sánchez. La debilidad de Gallardo por estar imputado y por todo el escándalo del hermano, está Pedro Sánchez detrás. Entonces, la patada en el culo de Gallardo, bueno, es una patada a Gallardo en el culo de Sánchez, o bueno, no sé exactamente cómo es sí, lo has explicado bien. Me interesa mucho el análisis sociológico que se puede hacer de ese voto en Extremadura. Una cosa más. Y ayer Federico insistía mucho en eso, de cómo está cambiando, él decía, cambiando el votante, voto, sí. O sea, pero lo votado no quiere cambiar. Y voy a que ahora le guste más o menos a Guardiola y a Vox lo que ha pasado, tienen la obligación y la responsabilidad de tratar con respeto a los votantes y de ponerse de acuerdo. Y ambos tendrán que tragar cosas
cosas que no le gustan. Pues porque si os parece... lo que tienen que aprender los políticos es que no puedes volver a convocar hasta que la gente vote lo que tú quieres. Claro. Son ellos los que se tienen que adaptar a lo que vota la gente, ¿no? La gente se tiene que adaptar a lo que ellos mejor les convenga, Bueno, de hecho, convocando elecciones una y otra vez hasta que salga lo que ellos quieren. De hecho, Federico no descartaba la celebración de otras elecciones, de una nueva convocatoria. Eso sería un escándalo. Eso sería, sí, absolutamente. En cualquier caso, insisto, la cuestión sociológica, el nuevo votante, sí es algo que nos llama más la atención en Extremadura y en Andalucía por el vuelco, digamos, que se da a ese mapa teñido de rojo, ahora un mapa teñido de azul, o si que pensáis que es algo general, que se va a volver a ver de nuevo otra vez en Aragón. Si os parece, lo dejamos para luego, y también me interesa mucho la evolución de Unidas Podemos. Creo que es un fenómeno a tener en cuenta lo que se ha conseguido en Extremadura con Unidas Podemos, alejado de Sumar, con Yolanda Díaz ya por amortizada, la dan por amortizada, no va a contar en ninguna de las posibilidades ni de los comicios que vamos a tener a partir de ahora en el año 26, y me parece que es un fenómeno. Al final, ese resurgir de nuevo de las cenizas de Unidas Podemos, con el expediente Unidas Podemos que tenemos sobre la mesa, con una Irene Montero y una Ione Belarra y un Iglesias cada vez más radicalizados, y sin embargo el resultado también es extraordinario para ellas. Es verdad que la señora de Miguel es un perfil diferente, distinto. Pero bueno, luego lo abordamos. Nos vamos a ir a las clínicas CRES, si te parece, Dani. ¿Qué nos recomiendas hoy con el final del año? Yo no sé si nos vamos a hacer la cura. Las articulaciones sufren siempre. Sí. Y hay que... Sabía que nos ibas a poner a régimen a todos. No, las articulaciones no nos vendría mal tampoco, a unos más que a otros seguramente, pero en fin, las articulaciones sufren, las de todos, y hay que tratarlas. Y el mejor sitio, desde luego, son las clínicas CRES. ¿Por qué? Porque van a utilizar nuestro propio material biológico, porque no tiene ingreso hospitalario, porque además no tiene los riesgos de una cirugía mayor y porque te garantizan una recuperación mucho más rápida, que esto es fundamental. Tienen centro aquí en Madrid, en Valencia, en Zaragoza y en Palma de Mallorca. Pueden pedir citas a través del 91 445 0004, 91 445 0004 o en clínicascres.com. Bueno, y el gordo de la Navidad ha comenzado ya a las 9 en punto de la mañana, bueno, la lotería de Navidad, así que hoy, para todos los no premiados, hoy le voy a mandar el Colacel a los no premiados. Todavía queda mucho a mañana por delante, pero a los no premiados les mandamos el Colacel, que ya suficiente sufrimiento van a tener el día de hoy, por lo menos para que lo podamos compensar un poco. Bueno, un buen regalo sería el reloj Durkal, Dani, que está conectado directamente con los servicios de teleasistencia. Eso es. En España hay muchísimas personas mayores que viven solas. Sí, y cada minuto cuenta. Desde luego, cuando hay una emergencia, esto hay que tenerlo muy presente, y con esa teleasistencia Durkal van a poder proteger a sus mayores las 24 horas del día, dentro y fuera de casa. Si tienen personas mayores a su cargo que quieren protegerles, infórmense llamando al 910-888-852 y consigan con Libertad Digital la teleasistencia Durkal. El reloj que salva vidas, no lo olviden, llamando al 910-888-852 y protege a tus mayores, porque su seguridad es lo primero. Un buen regalo, desde luego. Nos vamos a ir al Corte Inglés. Bueno. Llegan las noches mágicas, Rosana. Sí. Y Papá Noel y los Reyes Magos están que no dan abasto buscando juguetes. Todo pecado. Están como locos, no encuentran, pero en el Corte Inglés tienen los que más piden los niños: el Monopoly clásico, la casa de muñecas de Gaby, el robot Titan Fury de Super Things, la Nancy Trenzador mágico, el peluche de Stitch, la mascota digital Bitsy de Disney. Los mejores juguetes de la Navidad están en el Corte Inglés, en las tiendas, en la web y en la aplicación. Y para adultos también, ¿no? Sí, también. Sí, que el otro día lo comentábamos, que ahora mismo los juguetes para adultos... el Monopoly es para adulto también, porque yo soy adicta al Monopoly. Todos los juegos de mesa. Los juegos de mesa, sí. ¿Tú eres muy de juegos de mesa? A mí me encantan. A mí me gustan mucho, A mí me gustan muchísimo, sí. ¿Tú, Raúl? No. No, nada, ¿no? No. ¿No te gustan? ¿Te aburren? O sea, no es que no me gusten, pero no soy mucho de eso, ¿no. ¿Tú, Dani, eres de...? No, tampoco. ¿Y yo tú, del Risk, conquistar el mundo y esas cosas. ¿Conocéis el Rubik's Cube? ¿Lo conoces? ¿El de los números? Buenísimo, ¿eh? Me gustaba mucho el Risk, la verdad. Porque eran tardes de invierno de frío y te pasabas toda la tarde jugando al Risk. A mí me encantan, sí. Bueno, en fin, esto es muy familiar también. Venga, vámonos a hacer una pausa y seguimos. Es la mañana.
Son las 9:18 de la mañana, las 8:18 en las Islas Canarias. Déjenme que les cuente cómo está el tiempo. Han bajado bastante las temperaturas, lo habréis notado. Hace bastante frío en el centro peninsular, en la capital de España, en Madrid tenemos 0 grados. Hoy la máxima va a ser de 4 grados. 4 grados, así que ya saben, gorro, guantes, unas buenas botas y un buen abrigo. En Teruel comienzan la pre-campaña electoral casi con 5 grados bajo cero. Estarán encantados, ya están en su hábitat habitual. 5 grados bajo cero en Teruel. Bueno, si estuviese aquí Federico diría, eso no es nada, eso, en fin, eso hay que llegar a cotas superiores. Santa Cruz de Tenerife 21 grados, esa es la máxima hoy, y en definitiva les comento que en cotas superiores a los 1000 metros va a nevar, sobre todo en la cordillera cantábrica, en la mitad norte peninsular, y los cielos van a estar cubiertos prácticamente en todo el país, así que mucha precaución si tienen que coger el coche. Ya saben que son días de muchísimo movimiento, así que mucha precaución en el coche. Nosotros vamos a estar aquí para acompañarles todos los días y además no vamos a faltar ninguno, Luis Fernando, ninguno. Ninguno, como lo hacen los autónomos, Rosana. Mupiti, claro. Porque los autónomos, necesitan que alguien se ocupe de ellos. En este caso, Mupiti, que lleva 77 años protegiendo a las personas y en especial a los autónomos. Con su seguro de ahorro para autónomos puedes aportar hasta 4.250 euros al año, desgravarte el 100% y ahora además te recompensa con hasta un 4% de bonificación sobre tu aportación, aparte de una rentabilidad garantizada. Y además de todo, si encima de autónomo eres socio del Club de Libertad Digital, esa bonificación es aún mayor. Llama al 900-820-720, repito, 900-820-720 o visita mupiti.com. Bueno, estamos en ese rally final, en esa recta final del año para la bolsa. ¿Cómo se presenta el día? ¿Cómo está abriendo? Pues está levantando el pie del acelerador el IBEX, aunque sigue por encima de los 17.100 puntos. En este momento se deja un 0,35%, es simplemente una parada para coger aire. 17.108 puntos para nuestro principal indicador, que hoy, nos dicen los analistas, está con la vista puesta en el enjambre político después de las elecciones de ayer y también muy pendiente de las pistas en política monetaria que dieron la semana pasada los bancos centrales. De momento, una revalorización extraordinaria, probablemente el mejor año para el IBEX 35. Nos vamos a ir a la noticia de interés cultural de la 11. ¿Qué tal, Verónica Caso? Buenos días. Buenos días. Esto es el juego de las sillas, otro clásico. Oye, esto no es un juego de mesa, pero casi. Juego de las sillas. Y bien hecho, y rápido, y noticia de interés cultural de la 11, porque nos vamos a Valladolid a la exposición. Anda, mira, cómo se nota. Astronautas. Veremos 200 objetos, entre, fíjate, los que destacan maquetas originales, fotografías y trajes espaciales. Vamos a ver cómo se desarrolla la vida y el trabajo en el espacio. Es una gran exposición en mi tierra, en Valladolid, y mira, ahora que viene Navidad, pues de camino ya vas al Museo de la Ciencia. Sí, pues mira, nunca pensé yo que en Valladolid y el mundo, no sé, más allá, ¿no? Yo tampoco, la verdad. Pues el Museo de la Ciencia es muy interesante. Sí, lo conozco. Hay debajo de un puente, el de Isabel la Católica, una referencia a lo que ellos piensan que es el primer submarinista de la historia, y está dibujado ahí. Bueno, yo no sé si será verdad, seguramente sea la típica, pues que tenemos por ahí, que por algo nos tenemos las leyendas que vender. Pero en cualquier caso no estaría mal recomendar la exposición de astronautas al ministro de Transportes y a lo mejor quizás algún viaje más o menos por esos lados. Pero submarinismo en el Pisuerga. El Pisuerga. Oye, sí. Pues tiene eso aquel, el Pisuerga, o sea, que meterse ahí. Bueno, que tenemos novedades, noticias desde el Salón de Loterías de Madrid. ¿Qué ha pasado, Daniel Muñoz? Pues que acaba de salir el segundo premio, que es el 70.048. 70048. 70.000. No me ha tocado. 70.048. Venga, pues vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos ya con ese sonido. Segundo premio. Esto es una pasta, ¿eh? Sí, 1.250.000 euros. La serie, claro. La serie. 1.250.000 euros. Sí. El décimo, y Hacienda, mira, pues... Nos vamos. 24.000. Salón de Lotería. 70.048. euros. Este es el momento que nos relataba hace unos instantes Daniel Muñoz, que también, oye, lo has hecho muy bien. 70.048, segundo premio. Ángel y Samantha son los niños que han cantado de un premio muy tempranero, ¿eh? Ha sido madrugador este premio. Y además os puedo decir dónde ha caído, porque ha caído íntegro aquí en Madrid, concretamente en la administración número 10 de la calle Barquillo. Anda. Aquí Mira. ha caído el premio.
Fíjate, anda que no paso. Ahora es cuando uno dice, anda que no paso yo veces. Porque pues sí. Una calle y un barrio maravilloso de Madrid, extraordinario. Me encanta. Además, precisamente, el otro día estuvimos hablando largo y tendido con un grupo de amigos de cómo ha cambiado la imagen, la estética, los comercios de la zona. En la calle Barquillo de Madrid, para quien no sea de Madrid, era cuando antaño se compraban todos los equipos de música y todos los aparatos. Creo que quedan todavía 2 o 3 tiendecitas que son interesantes, pero antes, si te querías comprar un tocadiscos, la aguja, el amplificador, lo que fuere, ibas a la calle Barquillo y ahí lo encontrabas. Y eso ha ido evolucionando y se ha convertido, bueno, pues en un sitio, yo creo que de lo más caro que hay ahora mismo en Madrid probablemente, pero una zona muy agradable para pasear, para ver tiendas, para ver escaparates, para tomarte un café, un té. Es una para zona comprar muy un bonita. décimo. Para comprar un décimo, efectivamente. Cosa que yo no he hecho y probablemente tú tampoco, ni ninguno de los que estemos Mira en esta mesa. Es accesible, es de ricos y cómo renunciamos a ello por seguir trabajando, ¿verdad? En fin, hay un libro, hablando de esto que estás comentando, bueno, no viene así muy a cuento, pero bueno, es interesante, que a mí me encanta, que es una escritora irlandesa muy conocida, que es Maggie O'Farrell, ¿no? Que se llama Sigo aquí. Y es un relato de esos momentos en donde ella es consciente de haber haber nacido de nuevo, porque ha pasado verdadero riesgo y peligro, ¿no? Pues un casi accidente aéreo que vivió en primera persona, un atraco que pudo acabar en tragedia porque la persona que le atracó y que quería, bueno, que iba con muy malas intenciones, finalmente cambió de intención. Entonces son esos momentos en donde Maggie O'Farrell considera que volvió otra vez a nacer porque realmente su vida corrió peligro, ¿no? Bueno, pues esto es algo parecido, pero todo lo contrario, ¿no? Aquellos momentos en donde tuvimos la oportunidad de cambiar nuestra vida y ser millonarios y no lo hicimos porque no quisimos, ¿no? Pues, bueno, pues algo parecido. En fin, volvemos otra vez a Extremadura, Dani. Nos habíamos quedado con el análisis sociológico de la situación, qué es lo que puede suceder en Aragón en las próximas elecciones que se van a celebrar el próximo día 8 de febrero. Tenemos esa encuesta en el Heraldo que es prácticamente idéntica a los resultados que se han producido en Extremadura. Y por otro lado, sí que os comentaba que me gustaría mucho abordar la cuestión de la candidata de Unidas Podemos, ese resurgir de la señora de Miguel, que llamó fraude a Yolanda Díaz directamente. Podemos concurrió en coalición con Izquierda Unida a estas elecciones en Extremadura. Sumar en este caso no participó. En 2023 obtuvo el 6% de los votos, 5 escaños, y ahora ha pasado al 10% de los votos, hasta 7 escaños. Ha hecho una campaña muy centrada en el territorio. Sumar, como digo, no concurrió, entendiendo de alguna manera el resto de partidos que forman parte de la extrema izquierda que la marca de Sumar es una marca que ya dan por amortizada. Bueno, y prohibieron a Yolanda ir allí. Exacto, de hecho Yolanda no se ha pronunciado sobre el resultado de ayer y esto es muy interesante de cara a los comicios que están por venir en Aragón, en Castilla y León, en Andalucía, porque se está negociando precisamente la fórmula, ¿no?, en la que concurre la extrema izquierda. Hoy me quedo, por ejemplo, con el artículo en El País de Garrocho. Dice: la posición de Yolanda Díaz ha ido poco a poco desdibujándose. A Podemos podrán criticársele muchas cosas, pero todavía cree en sus ideas, la pelea con audacia y ha pagado por ello un precio. Y me quedo en este sentido, porque ya digo que Yolanda Díaz no se ha pronunciado, pero sí lo ha hecho claro Irene Montero. Dice: el machismo, la corrupción y la inacción social del gobierno es una fábrica de ultraderechistas. Podemos está para hacer frente a las derechas y para proteger derechos. El PSOE no va a hacer nada, el camino es feminista. Y por la izquierda, pues efectivamente Yolanda Díaz cada vez más desdibujada y más irrelevante. Es que Sumar no ha existido nunca. Sumar depende exclusivamente del gobierno y el gobierno está en la situación en la que está, porque no ha habido un proceso, digamos, de abajo arriba en Sumar, sino de arriba abajo. Sumar es una coalición construida desde el poder y en la que aportan cierta organización o estructura los comunes en Cataluña y Más Madrid, Compromís también, pero bueno, que ya se están yendo algunos, pero que a nivel nacional Sumar, una organización tanto de base como de estructuras orgánicas que responde al liderazgo de Yolanda Díaz, eso es una ficción, eso no ha existido nunca. Sin embargo, Podemos, a pesar de todo lo que se puede criticar, el liderazgo de Pablo Iglesias y personalista, Podemos sí que surgió más de un proceso
ido digamos, de abajo a arriba y ha mantenido cierta estructura territorial en algunos sitios, como en Extremadura, y claro, ahora está en una posición, yo creo que de cara a unas generales, de ventaja respecto a sumar, entendiendo sumar como tal. Yo pronosticaría que lo que vamos a ver es candidaturas de Compromís, de Cataluña en Común y de Más Madrid por un lado, y luego alguna especie de apaño para que en las listas del PSOE pues puedan dar cobijo a personajes como Yolanda Díaz. Bueno, pero hay que de que a Sánchez le convenga. Pero hay que recordar que fue Pablo Iglesias el que con su dedo mágico dijo: tú vas a ser la lideresa. Ya terminó por sí misma, nunca ha ganado nada. O sea, en Galicia fue fracaso tras fracaso. Lo que pasa es que ha tenido mucha suerte y saber estar en el momento adecuado. Cuando surgieron las mareas, ahí se maniobró bien. Bueno, y que Pablo se fijase en ella. Iglesias, claro. Sí, a ver, en Extremadura han tenido la casualidad o como sea, o hicieron una alianza con Izquierda Unida, que en realidad mantiene las bases de Izquierda Unida, que son las del Partido Comunista. Y al final la pregunta es: tanto camino y tanto discurso de separarse de esa izquierda para terminar dependiendo de ella para sacar esos resultados. Yo simplemente quiero recordar, por acotar el terreno, es un partido Podemos anti-OTAN, es un partido que ha hablado el propio Pablo Iglesias de reventar a la derecha, le ha emplazado a Pedro Sánchez a reventar, a arrinconar a la derecha y a hacer los cambios dentro del Estado de Derecho que promuevan eso. Y sobre todo es el partido en el que se fijó Pedro Sánchez, y este factor creo que es bastante importante para explicar el declive del PSOE. El partido que habló en primer lugar de la cloaca y de una persecución del Estado profundo contra un partido fue Podemos. Y cuando Pedro Sánchez se quedó sin argumentos a la hora de defender precisamente su gestión de cara al ciudadano, lo adoptó el lawfare, la conspiración de los lobbies oscuros, es otra de las expresiones que ha autorizado, la máquina del fango, y ese discurso. A ver, me da un poco de cosa decirlo porque no quiero tampoco que se enteren. Es mejor que sigan con él, que no lo cambien. Pero les está hundiendo de la misma forma que si me permite, Rubén, es el partido del sí es sí. Claro, es el partido de la ley suelta a violadores y es el partido de todas las leyes promulgadas contra las mujeres. Porque Podemos lo que ha hecho es política contra las mujeres. Y ahora parece por toda la izquierda. Ojo. Y yo no veo ese éxito de Unidas Podemos en Extremadura, lo siento, no veo ningún éxito aunque hayan subido 3. ¿Por qué? Porque primero no capitaliza todo lo que pierde el PSOE, que es muchísimo, dentro del espectro de la izquierda, por lo tanto, naturalmente que gente que quiere votar y no quiere votar al PSOE, pues vota a Unidas Podemos, pero tampoco la subida es tan espectacular. Y aparte, realmente hay que pensar en Extremadura. Extremadura es una zona que tiene el Valle del Jerte, la Vera, etcétera, donde hay muchísima emigración urbana de gente, bueno, que yo llamo un poco pachamama cósmica o hippies de la tercera fase, y la misma candidata es de Madrid y es una ingeniera de Madrid que se ha mudado allí, y entonces, bueno, tiene unas bolsas neocomunistas o neomarxistas, y entonces, bueno, han capitalizado ese voto descontento de la izquierda, pero muy de izquierdas, muy excomunista o como lo queramos llamar. Por lo tanto, yo no veo todo este éxito. Veo que han subido un poquito porque la izquierda, alguien tenía que subir y los únicos que podían subir eran ellos. Y me pregunto qué va a hacer Yolanda Díaz en unas próximas hipotéticas elecciones generales. ¿Irá en listas del PSOE o dónde la van a poner? Bueno, esa es la gran incógnita. ¿Cuál es el papel que le tienen reservado a Yolanda Díaz o cuál es el papel que ella misma se tiene reservada para sí? Es que tampoco lo que decía antes Raúl, es que Yolanda por sí sola, por sí misma, es que nunca ha conseguido nada. Lo que pasa que Podemos estaría bien que, haciendo autocrítica, ahora que vemos a esta nueva Irene Montero como eurodiputada, dictando sentencia todos los días y dedicándoles, el otro día lo que comentaba con Santiago González, ¿de dónde sale la denuncia de la mujer anónima denunciando un supuesto abuso sexual de Adolfo Suárez hace 50 años? Bueno, pues sale de donde sale. ¿Quién es el primero que sale a decir que esto no puede continuar así? Pablo Iglesias. ¿Dónde se le da cobertura a esta noticia? 45 minutos en Televisión Española. Irene Montero la primera en reaccionar. Bueno, pues esta señora la que tendría que salir a recordar es quién puso a Yolanda Díaz donde está. Ese fenómeno es muy interesante porque, y de hecho yo creo que tiene mucho más
recorrido del que parece. Bueno, por cierto, esta mujer, ayer aparecieron testimonios diciendo que tenía, ¿no? Sí, eso es, que tenía incluso algún precedente sospechoso de denuncia falsa, sí. Pero claro, eso ya les ha servido para, en primer lugar, echar un cable al PSOE. Es decir, al final, a lo mejor las diferencias siempre son teatralizadas entre los bloques y en realidad reman en la misma dirección o al final persiguen objetivos comunes. Hablan ya lo digo porque esto ha servido para quitar la vista sobre los casos de acoso del PSOE. Por cierto, todavía no están en manos de la Fiscalía, que era lo que recomendaban cuando les estaban los demás. A la vez ha surgido el debate sobre el cambio de nombre del aeropuerto. ¿Cómo va a estar Adolfo Suárez cuando lleguen los viajeros a Madrid o cuando vayan a tomar un avión, a coger un avión? ¿Cómo va a estar ese nombre? Y tercero, pues otra cosa que también tiene que ver, afinando un poco más en el análisis con el concepto que ellos tienen de la memoria democrática. ¿Cómo Adolfo Suárez, alguien que no era de los suyos, puede ser considerado como, digamos, el líder político de la transición? Y yo no tengo ninguna duda de que van a plantear ese discurso y no tengo ninguna duda que en el enésimo capítulo del Manual de Resistencia, a lo mejor Pedro Sánchez se lo compra. Es decir, ha sido una maniobra, en realidad, políticamente brillante, aunque desde el punto de vista ético es asquerosa. Pues cuando tú hablabas antes de las condiciones de vida, ya aplicado a la derecha, pues si de verdad, si esta es su estrategia para resurgir Podemos, decir que Adolfo Suárez es que es lamentable, o cambiarle el nombre del aeropuerto. Yo estoy de acuerdo que el resultado de Podemos no es tan bueno como pueda parecer, porque en medio del hundimiento del PSOE y sobre todo por la subida de Vox, y tú ves los resultados en los núcleos industriales o núcleos urbanos más dinámicos, Badajoz capital, Almendralejo, Navalmoral de la Mata, ahí es que Vox es segunda fuerza, PSOE tercera y Podemos cuarta. Se ha ido voto del PSOE a la abstención, se ha ido voto del PSOE a Vox, es evidente. El que se ha ido a Podemos es muy poco, porque, insisto, no es solo el ámbito rural, donde es primera fuerza sí que son zonas pero mantienen más rurales, viva la marca. Pero en las zonas más dinámicas, más urbanas de Extremadura, el resultado de Podemos es muy bueno, lo que automáticamente convierte en muy malo el de Vox es muy bueno y eso convierte en muy malo el de Podemos. Se pongan como se pongan. Me parece interesante, me parecerá interesante observarlo en su conjunto, ¿no? Como de cara a unas próximas elecciones generales, cuáles son los planes que tiene la formación morada. Claro, ellos vienen de donde vienen y también tienen, como diría aquel, que cabalgar sus propias contradicciones, ¿no? Que son muchas. Entonces, que son muchas, efectivamente. Y además ellos han aplicado una política que al final ha sido, digamos que, capturada o raptada por el propio Pedro Sánchez, que es quien la ha aplicado. Porque ¿quién, si no, ha aplicado con mayor virulencia la ley del solo sí es sí? Si no es el Partido Socialista, ahora, por ejemplo, con la secuela de las pulseras, que lo hemos visto. Pero en fin, es que en esto de Suárez no les va a seguir nadie. Bueno. Esto se muere la semana que viene. Esto muere la semana que viene. Hay otro enfoque que a mí me parece incluso más relevante. Es decir, ya no solamente es que Pablo Iglesias en aquel 2011, cuando empezó a surgir, hiciera de tonto útil en España para la televisión de Ahmadinejad, del régimen iraní, en España. Es que lo digo porque explica en buena parte la presencia de este partido y su mantenimiento. Es que ahora, todavía en su canal de YouTube, en Canal Red, tiene un informativo de propaganda china en el que reproduce todas las narrativas anti-OTAN. Es decir, hay que tomar también, si usted quiere es una persona del PSOE que quiere protestar con su voto, que sepa que está votando a alguien que en un contexto complejo, geopolítico, es una especie de caballo de Troya que está aquí para defender las posturas contrarias a las que le convienen a su país. Aragón, nos vamos a ir a Aragón simplemente antes de irnos a los oyentes. Una ronda. ¿Qué es lo que puede hacer hoy Dani? Una de las fotografías más destacadas es la que distribuye el Partido Popular con Feijóo y con Jorge Azcón. Es que me llamó muchísimo la atención anoche. Mandándole besitos a María Guardiola. Sí. De vía hecho, videoconferencia. Distribuye una galería de imágenes en las que realmente se le da más protagonismo al propio Jorge Azcón que a María Guardiola, ¿no? Que es la que al final ha ganado las elecciones en Extremadura. En cualquier caso, os preguntabais qué impacto pueden tener estas elecciones en Aragón, el resultado de estas elecciones. Dos fechas importantes a tener en cuenta. La Asamblea de Extremadura tiene que constituirse antes del 20 de enero, pero el primer intento para la investidura tiene como fecha tope el 19 de febrero y las elecciones en Aragón son el 8 de febrero. Son antes, efectivamente. Entonces, ese pleno de investidura podría convocarse después de las elecciones. Lo digo de cara a una hipotética negociación entre PP y Vox. Bueno, y luego
¿qué es lo que puede suceder? Bueno, ¿por dónde pensáis vosotros que tendría que llevar la campaña Jorge Azcón? Y ¿consideráis que un resultado parecido al de Extremadura, que es el que hoy indica, por ejemplo, el Heraldo de Aragón, sería también un fracaso para Jorge Azcón? ¿O la situación de Azcón con Vox en la región es distinta? ¿Cómo lo valoráis? Yo veo un error de base en la estrategia del PP de estas elecciones regionales gota a gota. Si el PP de verdad se cree su discurso de que nosotros vamos a llegar a un momento plebiscitario donde Pedro Sánchez va a plantear, bueno, monarquía o república o una serie de disgregación, un cambio de régimen, si de verdad se lo cree, ha cometido un error garrafal en plantear estas elecciones gota a gota. Si de verdad se lo cree, tendría que haber convocado a la vez en todas las comunidades, que son 11 donde ellos tienen el poder ya y en las que se puede adelantar las elecciones. Dar un golpe en el tablero y decir, esto sí es un plebiscito, tienes que jugar en el mismo nivel, plebiscito tú, plebiscito yo. Ahora lo ha hecho gota a gota, pues se encuentra con resultados como el de ayer de Guardiola. Yo creo que lo que tiene que hacer el PP en estas elecciones y en todas, y que no lo hace, es que, digamos que no adaptar sus ideas a una estrategia, sino elaborar una estrategia a partir de la defensa de unas ideas y unos principios y valores claros. Y ya está Vox, está la izquierda, no le tiene que preocupar tanto los rivales, sino preocuparse más de lo que ellos defienden, defenderlo con convicción. Yo creo que Azcón o cualquier presidente autonómico, si defiende pues lo que ha sido, lo que quiere la base del centro derecha en España, una política liberal, económica, defensa de la propiedad, defensa de la Constitución, de la unidad nacional, sin complejos, sin estar pensando en el matiz de Vox o en el del otro, y transmite convicción, que es que el PP muchas veces lo que transmite es temor, parece que están atemorizados, siempre sí, esperando el maricomplejinismo, ¿no? Más preocupados del que dirán, que solo con eso, yo siempre, creo que ya ahí ya da igual Aragón, tal, claro, evidentemente cada sitio tiene sus matices y tiene sus líderes y esas cosas se adaptan, pero si el PP se cree en lo que defiende y de una vez está más preocupado del qué dirán sus bases y sus votantes que por ejemplo la prensa de izquierdas, pues le va a ir mucho mejor. Claro, y no sé si tú lo compartes, la aprobación moral siempre de los demás. Bueno, pues si no buscamos la aprobación, yo lo decía, fue un acierto absoluto empezar la campaña electoral en Andalucía por parte de Juan Manuel Moreno Bonilla en el Don Ángelo, lo que quedaba del Don Ángelo. Es que tiene que empezar la campaña electoral en el Parador de Teruel, que era donde se veía el señor Ábalos con las prostitutas que traía de Valencia y donde estaba Pilar Alegría, que era la delegada del gobierno. Sí, además intentar, no sé, no cometer los mismos fallos que sus antecesores. Es decir, si hay debate, ir, hacer una campaña en la que participen. De transmitir convicción, ir a los debates. Y sobre todo hacer una campaña. Se ha criticado mucho una cosa de Vox que yo creo que no es de las cosas que se le puede criticar, que es el papel de su líder nacional en las elecciones autonómicas. Si tú transmites un papel en el que crees en un liderazgo fuerte nacional, y ha estado mañana, tarde y noche. Claro, mañana, tarde y noche. Eso lo han hecho bien. Es decir, no se puede hacer como ha exigido Guardiola, como se ha hecho al final, escondiendo líderes autonómicos e incluso al líder nacional en la última semana en las elecciones de Extremadura. Y sobre todo, yo creo que en Aragón hay un factor diferencial que es el de Zaragoza. Y ahí sí que entran los problemas urbanos, y ahí sí que entran las condiciones de vida, y ahí sí que Vox se va a lanzar de cabeza. Bueno, y tenemos al forestalio también, y tenemos las placas solares, y tenemos los molinillos, y tenemos un montón de cosas que hay que abordar en Aragón, que tú dices, claro, Zaragoza efectivamente abarca prácticamente la mayoría de la población, tiene como gran ciudad o gran urbe que es, con un aumento poblacional impresionante, todos los problemas, pero también luego tiene la despoblación que hay en algunos lugares de Huesca y también en algunos lugares de Teruel. Luego también se pueden ir a Cerler hacer por allí un paseíto, incluso en Barrabés pueden irse, en Baqueira, ¿no? Pueden ir Bueno, hay muchas posibilidades. Yo creo, Barrabés es una buena idea. Oye, como ejecutores de campaña, yo creo que tenemos futuro. Que nos escuchen. Sí, vamos a regalarles las ideas. En fin, ¿qué tal, Silvia? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Preguntábamos esta mañana si se había equivocado o si había errado María Guardiola con el adelanto electoral, y me ha sorprendido mucho la interpretación de la mayoría de los oyentes. Está la audiencia en cierto modo dividida. Muchos piensan
que la candidata del PP se ha equivocado, adelantando los comicios, pero son muchos más los que consideran que, aunque es verdad que no ha logrado su principal objetivo, que era deshacerse de Vox, no depender de ellos con esa mayoría absoluta, ha logrado algo todavía mejor. Hacemos una pausa y escuchamos a la audiencia. Es la mañana. Es radio. Miren, en estas mesas se habla mucho de comida, de marisco, de cordero, de viajes. Bueno, claro, los planes vacacionales y los planes de Navidad, que son siempre maravillosos y diferentes, siempre distintos. Sí, además en cada región se cena una cosa, se come otra. Está el que prefiere pasar las fechas en familia, los que viajan. Ahí es donde se ve la riqueza del país en el que tenemos la suerte de vivir. Sí, es que España es casi como un continente en miniatura. Efectivamente. Bueno, Silvia, cuéntanos. Pues vamos a empezar, Rosana, si te parece, escuchando a los oyentes que consideran que María Guardiola se equivocó con el adelanto. Entre ellos incluso alguno como Susana cree que los resultados son positivos o que puede hacer una lectura positiva el presidente del Gobierno. Pero la mayoría considera que la líder del PP extremeño ha logrado un objetivo mucho más importante, como os decía antes de la pausa, un bien superior, y es dejar agonizando al Partido Socialista, aunque con peros. Pues la señora Guardiola del PP pues se ha pasado de frenada, que ella contaba que con toda la corrupción del señor Sánchez a ella le iba a caer la mayoría absoluta, y no se dan cuenta estos del PP que les falta el liderazgo, morder, morder y morder, que tenían que estar dando bofetadas a la izquierda pero hasta en el carnet de identidad. Los resultados no son muy buenos. Sale reforzado Podemos, Vox y Sánchez también, porque sigue teniendo la derecha dividida. Lo de María Guardiola ha sido un rotundo fracaso. El presidente Guardiola no quería asociarse con Vox. Pues toma, 2 tazas. A ver lo que hace. La mujer es capaz de irse con la izquierda. Yo creo que ha hecho bien María Guardiola, ¿vale? No tiene la mayoría absoluta, pero es que mi valoración es que ha perdido el PSOE. Las elecciones pues han sido un acierto, porque ha sido una patada en la entrepierna al galgo que todavía no se ha recuperado ni se va a recuperar. Es la demostración de que el socialismo va para atrás. Independientemente del acierto o no de María Guardiola al convocar las elecciones en Extremadura, todo lo que deje al descubierto la caída del sanchismo es bueno para España, y esto es el primer paso. María Guardiola con esta convocatoria ha ejecutado, ha dinamitado, ha terminado con el sanchismo en Extremadura. Si eso no merece la pena, ¿qué más va a merecer la pena? Otra cosa es que Vox se distraiga o que piense que su enemigo es el Partido Popular. Pero la gente de centro derecha hoy estamos contentos porque el sanchismo ha sido erradicado de Extremadura. El mensaje en Extremadura está claro. Tienen que unirse las derechas para ganar. Está clara la suma, son 41 que han sacado entre los dos, o sea, mayoría absoluta de la derecha. Así que lo que tienen que hacer estos dos es dejar de pegarse ladrillazos, sentarse y entenderse. 78.477, 200.000 euros, 78.477, 200.000 euros. Daniel, tenemos el cuarto premio, ¿es? El cuarto premio, sí, premiado con 200.000 euros la serie, así que 20.000 el décimo, otro 70.000, porque el segundo premio también ha sido un 70.000, en este caso 78.477, este es el cuarto premio que ha salido. Vale, y este como es inferior a 30.000, no, a 40.000, perdón, este no hay retención de Hacienda, Hacienda no se lleva nada. Eso estaba pensando yo. Sí. Que son los 39.999, ahí ese es el límite, así que nada, estupendo, esto limpio, bien. Pero ya tenemos el cuarto premio. Seguimos muy pendientes, por supuesto, del Salón de Loterías, donde seguro que ha aparecido ya algún personaje de esos extravagantes que suelen ir todos los años y que animan mucho, ¿no?, la retransmisión de las loterías, que yo creo cada vez son menos, pero bueno, ahí estaban. La verdad es que era impresionante las filas y filas que se siguen haciendo frente a las oficinas de venta de la lotería. Esto de fin de semana en Madrid era imposible poder comprar un décimo en Doña Manolita, en los sitios clásicos del centro, ¿verdad? Bueno, la Brujada de Oro en Cataluña también es muy típico. Bueno, este es el sabor de la Navidad, que es tan agradable. Nos vamos a ir al Corte Inglés. Que es la casa de la Navidad, el Corte Inglés. ¿Nos llevas al supermercado? No, bueno, no, si quieres nos vamos al supermercado. Vale. Bueno. Sí, es que tengo un hambre hasta ahora, yo. De verdad.
Y es todo está todo tan rico, tan bien puesto, tan... me encanta. Bueno, pues si quieres ahora mismo tienes los panetones, los bombones, los frescos. Aquí está mis panetones, mis panetones a mi izquierda, mis soy panetones. un gran defensor del panetone, me parece uno de los mejores productos que hemos importado en la historia. No, en mi caso. Pues yo voy a hacer un poco de paciencia. Yo soy defensora del roscón. Del roscón. ¿Cómo no? Bueno, pues nada, las luces, los mis árboles. panetones, mi roscón. Yo soy mi roscón. Las castañas asadas, la magia, la ilusión que nos rodea, que nos hace que volvamos a ser niños por unos días y hacer esas llamadas que teníamos pendientes, las cenas interminables. Y esta es la casa, el Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Muy bien, nos vamos a ir a las noticias enseguida, porque comienzan, lógicamente, a saberse los números de los premiados, pero hoy todas las direcciones, las ejecutivas nacionales de todos los partidos se van a reunir para hacer balance y no sé si hasta hora de la mañana ya hay alguna novedad, así que vamos a hacer una pausa y enseguida se la contamos. Es La Mañana de Federico. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, ¿por dónde pasa la actualidad a esta hora de la mañana? Pues vamos a empezar, si os parece, por lo más político. Proença, Azcón y Mañueco han felicitado a Guardiola en redes sociales ante una victoria incontestable del Partido Popular, según Azcón, una derrota inapelable del sanchismo, según Marga Proença. Avanzan así cuál va a ser la tónica tras esa ejecutiva que va a tener lugar hoy por la mañana y ante la que cabía esperar una mínima autocrítica. Ninguna mención ha hecho Sánchez a la debacle socialista en Extremadura en su alocución de esta mañana, en la que ha desvelado quién va a sustituir a Pilar Alegría. Aquí lo contábamos, van a ser Milagros Tolón, nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y Elma Saiz, nueva portavoz. Y hoy es uno de los días más ilusionantes de la Navidad. Hace unos minutos conocíamos ese cuarto premio, el 78.477, con 200.000 euros en cada serie, que ha caído, la verdad, muy repartido en Jaén, en Madrid, en Barcelona, en Burgos, en Vizcaya, en Gerona, en Toledo y en Valencia. Se ha sumado así el segundo premio, que salía, lo contábamos también, apenas 20 minutos después de arrancar el sorteo. 70.048, 1.250.000 Bueno, este ha caído íntegramente en Madrid, concretamente en la calle Barquillo 10. Y bueno, como curiosidad, pues os contaré que desde que se firmó la Constitución en 1812 tenemos ese primer sorteo en España, se celebró en Cádiz, tenemos esta tradición que no se ha detenido ni siquiera durante la Guerra Civil. Barquillo 10. Barquillo 10. Raúl, apunta. Barquillo. Ya, ¿no? Estadísticamente ya no. Ya, bueno, no sé. Yo es que... Ahora ya es complicado. Me pesa. Nuestra obligación es recordar que si toca el premio tienen desde hoy hasta el 22 de marzo para cobrarlo. Apunten bien, hasta el 22 de marzo, porque si no, se lo queda Hacienda. Luis Díaz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El calendario juega un papel importante en este sorteo de la Lotería de Navidad. Sepa que si ha sido uno de los afortunados, desde este mismo lunes por la tarde las entidades bancarias podrían comenzar ya a pagar los premios mayores una vez finalizado el sorteo. También deben conocer que los premios no son indefinidos, ya que el plazo oficial para cobrar un décimo premiado es de 3 meses a partir del día siguiente al sorteo, lo que sitúa la fecha límite en el 22 de marzo de 2026. Una vez superado ese plazo, el premio pasaría a formar parte del Tesoro Público. La OCU además recuerda que los bancos no pueden pedir ninguna comisión cuando se acerquen a cobrar los premios. Los inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier punto de venta de loterías. Si es superior, en las entidades colaboradoras, que pueden consultar en la web de Loterías y Apuestas del Estado. Cada español hemos gastado 76 euros de media en este sorteo de Navidad, lo que supone 2 euros más que el año pasado. Entre las regiones que más han comprado por habitante, en primer lugar estaría Castilla y León, seguido de Asturias, La Rioja y Aragón. Las que menos, Ceuta y Melilla, Baleares, Canarias o Cataluña. En relación a la terminación, el número 5 es el reintegro del primer premio más repetido a lo largo de toda la historia del sorteo, al haber resultado agraciado en un total de 32 ocasiones. Le siguen el 4 y el 6 con 27 ocasiones cada uno. En cambio, las terminaciones menos afortunadas suelen ser el número 1, seguido del 2 y del 9. Isabel González, buenos días. Muy buenos días, Rosana. Sigue siendo igual de pobre que siempre, ¿no? Pero que yo siempre digo que no me interesa nada la lotería porque soy una obsesa de la salud. Entonces, como mi cabeza va a esa velocidad, prefiero ir al médico y que me diga cosas buenas. No tentar y no la tener suerte. que andar vale, tentando al destino. Vale. Y además es que
lo siento mucho, pero soy la única probablemente que conocéis que no juego mucho, juego el número de aquí. Pero si estamos y aquí, nada, si estamos nada. todos comentando que no hemos jugado Tampoco. nada. Bueno, yo sí, yo llevo unos cuantos, sí. Tú eres viciosillo. A ver, pero cuéntanos. Oye, pero no te pega nada, Dani. Sí, no, yo entre propios y compartidos llevo 10 o 12 por lo menos. Vale, pero ha sido muy prudente porque hemos estado criticando. Sí. Y hablando aquí, y él calladito ahí, nadie me pregunta. Bueno, no, está... Por algo estoy tan pendiente del sorteo. Claro, estás ahí, claro, que uno tiene que invertir. ¿Cuánto y luego lleváis? tiene Yo llevo 2, y 2 de esta empresa, nada más, no juego pues mira, nada. yo llevo 1,5. Encima ni siquiera. Yo llevo 1 porque tengo vicios mucho peores. ¿Confesables? No. Los vicios normalmente no son muy confesables. Oye, que me va muy bien para esta crónica rosa, que ya sabéis que yo todo lo que sea rascar de material que no tenga que ver con María Guardiola, por ejemplo. Pues, bueno, tampoco. Bueno, en fin, cuéntanos. Sí, bueno, que acuérdate además que nos estuvo hablando de los diseñadores extremeños que la visten, que oye, que también es otra forma de abordar este asunto. Nosotros hoy tenemos que hablar de varios temas. Por un lado, Isabel Pantoja, siempre es noticia Isabel Pantoja, hay que agradecerle su sola existencia, porque ha publicado un vídeo en redes sociales felicitándonos la Navidad, al más puro estilo Juan Carlos I. Qué ¿verdad? bueno, ¿no? Como una baronesa, que es así, baronesa. ¿Qué ocurre? Pues que mandan mensajes a esas personas a las que sigue queriendo y se toca el corazón. Entonces yo no sé si interpretarlo como golpe a sus hijos o todo lo contrario, como diciendo, no, si no sigo queriendo. No amor incondicional. A ver, tienen tantos problemas en esta familia y son tan delicados que mejor luego preguntamos a ver a nuestros cronistas de La Cosa Rosa a ver si lo han entendido como yo, ¿no? Como un me da igual donde estéis, que yo ya estoy en otra pantalla, como dicen ahora los chavales. Tenemos que hablar también del escándalo Mar Flores, Carlo Constancia, todo lo que ocurrió, Terelu, el viernes en el programa de Telecinco, en De Viernes, porque iba Carlo Constancia, que... No podemos criticar a Telecinco por llevarle porque no existe una sentencia que condene a Carlo Constancia por maltrato. Existe una acusación en un libro que ha escrito Mar Flores, pero como digo, no le podemos llamar maltratador. Es decir, está el programa en su derecho, está la cadena en su derecho. Como y tantos otros, ¿no? Eso es. Otra cosa muy diferente es que a mí me parezca un personaje siniestro que quizá no debería sentarse en un plató, pero entonces tendríamos que incluir a todos esos personajes siniestros sobre los que pesa algún tipo de acusación, aunque no esté demostrada. Pero como digo, es otro debate. ¿Qué ocurrió? Pues que Terelu se alineó con él completamente. Entonces ya me da la sensación de que cierra la puerta, que esa familia en algún momento pues pueda ir a un bautizo del bebé, que tienen un nieto en común, Terelu y Mar Flores, pues a una comunión, al típico cumpleaños, sí. Esto es... Qué cosa más fea, esto ¿no? Es sordido, sí. Sí. Al final se convierte en una pelea familiar que no tendría que haberse producido nunca. Podrían ser mucho más educados y elegantes, estar calladitas, pero como están en la televisión, pues me imagino que tienen que dar carne al tigre. Y por otro lado hay que hablar de familias reales, sabes que me encanta hacerlo. Por un lado son noticia la familia real española este fin de semana porque ha muerto Tatiana Radziwill, que es probablemente el hombro en el que ha llorado la reina Sofía todas sus desdichas durante décadas. Tenía 86 años, ha fallecido en París. Como una hermana más, como su hermana. Como una hermana más, como su hermana, efectivamente, la princesa Irene. Y además hasta hace poco ha estado compartiendo menú con la familia real, porque la veíamos a nuestra futura reina, a la princesa Leonor, empujando su silla de ruedas en Marivent el año pasado, si no recuerdo mal. Y por otro lado, lo de Mette-Marit de Noruega. El otro día nos dejaba impactadas esa información de que iba a requerir de un trasplante de pulmón. Han hablado los reyes noruegos y también ha hablado la Casa Real para dejar claro que no va a haber trato de favor, que va a ser colocada en una lista de espera para ser trasplantada. Y yo me lo creo, porque conociendo a los noruegos son muy serios con estas cosas. Son unas listas muy exigentes, los noruegos y los españoles. Hay que decir que en este sentido yo creo que no hay sombra de sospecha sobre lo que se hace en este tipo de operaciones. Son operaciones además a vida o muerte. O sea que en el momento que ella lo necesite estará en el primer puesto. Así que todos estos temas que tenemos. Oye, pues está muy bien, ¿no? Está muy bien. Siempre está muy bien. Sí. Hasta las 12 del mediodía con Isa. ¿Hoy a quién tienes, Isa? Pues hoy vienen Bea Cortázar, Emilia el Andaluce y
Carlos Pérez Jiménez. Fenomenal. O sea, el Bueno, trío pues de déjame ases. que me despida yo de aquí la terna maravillosa y estupenda que hoy me acompañaba, Alesia Putin, mis panetones, muchísimas gracias, feliz año. Ya le mandé WhatsApp, sí, pero feliz, madre mía, feliz madre año. mía. De lo mejor, ¿eh? Que he Feliz probado año. yo. Me alegro que lo hayáis disfrutado. Demasiado. Habrá más. Bueno, feliz año, como se suele decir, feliz salida, entrada de año. Así que Muchísimas un abrazo gracias. muy fuerte y de a todos. vosotros también y a todo el equipo. Raúl, bueno, seguimos viéndote estos días por aquí, ¿no? Vas a estar muy pendiente. Bueno, te vas, pero luego vuelves, ¿eh? Que sé que Sí, estarás por la ahí semana que viene nos pendiente. vemos, Sí, así pero que nada, feliz disfruta Navidad. también, por supuesto, de tu tierra y bien merecido ese descanso, Rubén. Y lo mismo te digo, también con muchas entradas, salidas, mucho viajecito. Y nada. Iba a hacer un chiste sobre las entradas, pero me lo voy a ahorrar. Oye, si es bueno, lo puedes contar. No, que va, nada. No. Os deseo feliz Navidad, feliz Si es malo, salida, aquí entrada. ya tenemos la patente, la tiene Luis Herrero, así que lo siento, No, llegas era un chiste tarde. capital, Y Dani, que te toque, hijo mío. ¿Sabes? Bueno, no, en el fondo soy como Isa, ¿eh? Yo No, sí, ya lo sé yo. No. aprecio la salud muchísimo más, entre otras cosas porque sin salud no hay dinero que valga. Otro igual así que yo, si está Ya, loco pero como juegas. yo. Pero la Hombre, diferencia es que juegas. evidentemente. Bueno, mañana aquí a las 7 en punto. de la Aquí mañana, a las estaremos, 7. sí. Hasta mañana. Es la mañana. Es radio.